Fue agosto de 2011 cuando se vio por última vez a Caitlin Markham. Había estado trabajando en su laptop la noche del 13 de agosto con un amigo, notando que no era su habitual yo alegre y despreocupado. Era muy reservada y puede que incluso pareciera como si algo la molestara, pero no lo sabemos con seguridad. Caitlin fue vista por última vez con su prometido poco antes de las 23:00 horas de ese día. Pero a la mañana siguiente, ella ya no estaba. Su prometido la reportó como desaparecida, pero el caso se enfrió rápidamente. Sus restos serían encontrados 2 años después, y el estado de su cuerpo era, bueno, confuso. La escena del crimen no tenía sentido. Y lo que es peor, la policía no tenía idea de quién podría haber sido el responsable, hasta que descubrieron una pista impactante en la investigación. Caitlin Markham fue descrita como una persona muy enérgica, burbujeante y quizás un poco excéntrica, pero no de forma negativa. Con frecuencia, en casos como este, las familias cuentan la misma historia sobre cómo sus seres queridos iluminaban el camino y amaban a todos. Pero para Caitlin, eso parece haber sido realmente cierto. Era una joven muy peculiar, que no tenía miedo de ser ella misma. Caitlin vivía junto a su familia y su prometido en Fairfield, Ohio. Fairfield es una ciudad bastante popular a solo 25 millas de Cincinnati. Con una población de aproximadamente 42,000 personas, no es una ciudad pequeña ni muy grande. Compuesta mayormente por suburbios y familias jóvenes, parece ser un excelente lugar para vivir. He visto informes mixtos cuando se trata de cuán segura puede ser Fairfield. Algunas fuentes afirman que es muy peligroso y que las tasas de delincuencia son altas, mientras otros informes dicen que el delito no es realmente más alto aquí que en cualquier otro lugar del país. No estoy seguro qué hacer, pero en mi opinión, Fairfield parece un gran lugar para estar. Hay muchísimo que hacer allí. Hay numerosas atracciones para jóvenes familias, incontables parques y una gran variedad de excelentes restaurantes para visitar. El principal problema con Fairfield es que los viajes son largos para llegar a cualquier lugar, con el promedio de viaje al trabajo siendo hasta un 88% más alto que en otras partes del estado. Caitlin estudiaba arte en la universidad, lo cual parecía ser el camino profesional ideal para ella. Desconocemos la duración exacta de la relación entre ella y su prometido, John Carter, pero aparentemente llevaban juntos un tiempo considerable. No puedo decir si se conocieron en la universidad o si pueden haber estado juntos mucho más tiempo que eso, pero sea cual sea el caso, los dos eran inseparables y estaba claro que estaban profundamente enamorados el uno del otro. Caitlin vivía en un pequeño condominio en Fairfield, donde su prometido se quedaba frecuentemente. Sin embargo, ella no planeaba quedarse mucho tiempo, ya que Caitlin y John tenían planes de mudarse a Colorado en otoño de 2011. Pero desafortunadamente, estos planes nunca se llevarían a cabo. Eso no es porque los dos decidieron de repente no dejar Fairfield, sino porque Caitlin se vería envuelta en un crimen espeluznante que no sobreviviría. Fue el 13 de agosto de 2011. Fue un día normal para Caitlin y John. Ambos pasaron casi toda la noche en el condominio de Caitlin en Fairfield. Caitlin había estado ocupada con las tareas escolares, intentando terminar todo antes de los plazos. Esa noche, un amigo de la pareja había estado con ellos en el apartamento. Más tarde, el amigo se fue a una fiesta cercana a solo unas millas de distancia. Caitlin y John decidieron quedarse en casa, y el amigo se fue a las 10:45 de esa noche, despidiéndose de ellos por última vez, sin saberlo. Cuando el amigo salió de la casa, notó que Caitlin no actuaba como solía hacerlo. Aunque normalmente sonreía de oreja a oreja, hacía bromas y generalmente era una persona agradable con la que estar, esa noche fue muy diferente. El amigo dijo que Caitlin se mostraba reservada y distante. Dijo que ella se quedó en el sofá todo el tiempo que él estuvo allí y parece que esto fue durante varias horas. Ella permaneció sentada trabajando en su laptop, sin moverse ni levantarse en ningún momento. Cuando el amigo se fue esa noche, recordó que Caitlin y John eran los únicos que quedaban en el condominio. John se fue del condominio poco después de las 11 p.m. Fue a una fiesta en Hamilton, regresó a casa alrededor de las 2 a.m. y se quedó allí el resto de la noche. Se despertó alrededor de las 2:30 p.m. Al día siguiente, llegó a trabajar a Papa John's alrededor de las 5 p.m. y salió 2 horas después, cerca de las 7. Aunque este era un horario bastante normal para John, había un gran problema. Su futura esposa no estaba por ningún lado y él no podía ponerse en contacto con ella.
John dice que no pudo contactar a Caitlin desde que ella salió de su condominio anoche. Llamó al 911 poco después de llegar a su turno en Papa John's, contándole al despachador todo lo que sabía. Explicó que no quería reportarla como desaparecida tan pronto, pero comenzó a preocuparse después de no haber podido encontrarla. Horas después, Caitlin no llegó a su trabajo en David's Bridal, lo que alertó a los investigadores que algo andaba muy mal. Recopilaron toda la información que pudieron de John, pero como había estado durmiendo gran parte del día, no fue de mucha ayuda. Se entrevistó a amigos y familiares, pero nadie sabía dónde podría estar Caitlin. Pero una cosa era segura: a donde quiera que haya ido, no se fue voluntariamente, porque dejó atrás su bolso, llaves y su perro. Misteriosamente, su celular estaba desaparecido, pero parecía haberse apagado. La policía dice que los voluntarios comenzaron a buscar a Caitlin casi de inmediato. Su familia imprimió volantes de persona desaparecida en tiempo récord y comenzó a repartirlos por toda el área de Fairfield y otras ciudades cercanas. Según la policía, nadie vio a Caitlin desde la noche del 13 de agosto, lo que indica que John, su prometido, fue el último en verla con vida. Después de llegar a esta conclusión, llamaron a John para una prueba de polígrafo y los resultados fueron interesantes. La policía inició de inmediato la búsqueda de Caitlin. John Carter, el prometido de Caitlin, fue una de las primeras personas que trajeron para interrogar. Tras determinar que John fue el último en ver viva a Caitlin, definitivamente tenían preguntas que hacerle. Lamentablemente, John no tenía muchas respuestas. Le preguntaron a John lo obvio: ¿dónde la viste por última vez? ¿Qué ropa tenía? ¿Notaste algo raro? John parecía responder todo honestamente, pero luego las preguntas se volvieron un poco más específicas. Los detectives interrogaron a John sobre la desaparición de Caitlin. John lo negó, pero el operador del polígrafo dijo que mentía. Cuando le preguntaron si estaba involucrado en su desaparición, él dijo que no. Eso también era una mentira. La policía pronto notó varias marcas de rasguños en el cuello de John. Cuando se le preguntó de dónde venían, afirmó que eran de una navaja, pero los investigadores no creían que rasguños como estos provinieran de alguna navaja. Según un amigo de John, solo notó los rasguños en él al día siguiente de la desaparición de Caitlin, según informó a la policía. En las semanas y meses siguientes, se le pidió a John que hablara con la policía en al menos 3 ocasiones, utilizando un polígrafo durante cada una de estas sesiones. Aunque estas máquinas no son completamente confiables, definitivamente pueden brindar a los investigadores información valiosa. Y eso es precisamente lo que hicieron en esta situación. La policía dice que en las 3 sesiones, John fue sorprendido mintiendo acerca de dónde estaba la noche que Caitlin desapareció. Aunque aún no podían demostrarlo, los investigadores sabían que algo pasaba y estaban decididos a probarlo. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, los investigadores descubrieron a 2 testigos clave que ayudarían a destapar el caso. Resultó que 2 adolescentes, que solo tenían 15 años en el momento del crimen, habían pasado por la casa de John la noche de la desaparición de Caitlin. Los 2 adolescentes se habían escabullido de sus casas esa noche, planeando asistir a una fiesta que se estaba llevando a cabo a unas millas de distancia. Mientras esperaban afuera para que otro amigo los recogiera, notaron que 2 autos se acercaban a la casa de la madre de John. Uno de los autos era un Ford Focus rojo y el otro un sedán oscuro con conductor masculino. El hombre en el Ford Focus entró en el camino de entrada y abrió el garaje de la casa. Rebuscó dentro durante unos minutos antes de volver a subir a su coche. No está claro si quitó algo del garaje o si solo miró alrededor y se fue. Más tarde, la policía pudo confirmar que John tenía un Ford Focus rojo registrado a su nombre y supusieron que él había sido el conductor esa noche. El hombre en el otro vehículo no fue identificado de inmediato. Los adolescentes afirman que los hombres venían de la dirección de la casa de Caitlin cuando llegaron. Cuando se fueron, regresaron por el mismo camino. Considera que esto pasó justo después de las 2 a.m., pero según lo que John le dijo a la policía, él ya estaba en cama a esa hora tras haber ido a una fiesta. Las cosas solo empeoraron para John a partir de aquí. Cuando la policía habló con una de las amigas de Caitlin y los días después de su desaparición, la amiga tuvo un encuentro bastante interesante con John que estaba ansiosa por compartir con los detectives. En este punto, Caitlin había estado desaparecida por poco más de 48 horas, hasta donde puedo decir. Pero la amiga explicó que cuando habló con John sobre la desaparición de Caitlin, notó que él seguía hablando de ella en tiempo pasado. Para cualquier investigador, esto siempre es una enorme señal de alarma. Si esto no es una clara señal de culpabilidad o de conocimiento encubierto de un crimen, nada lo será. Para colmo,
Cuando la policía pidió más detalles sobre John y su relación con Caitlyn, el amigo explicó que John siempre había parecido increíblemente posesivo con Caitlyn. Si bien es natural que alguien tenga una cantidad saludable de celos cuando se trata de su pareja o cónyuge, el amigo dice que los celos de John llegaban al punto de ser agresivos. Ella dice que Caitlyn a menudo se quejaba de lo inseguro que era John y que él se molestaba mucho si ella incluso hablaba con alguien del sexo opuesto. Todo esto se volvió muy preocupante para los detectives cuando el amigo finalmente reveló que Caitlyn había estado considerando romper su compromiso. Caitlyn había confiado a su amiga que estaba increíblemente insatisfecha con el estilo de vida de John y que ya no podía apoyar sus decisiones. Supuestamente tenía un problema de adicción y también miraba contenido para adultos en línea, algo con lo que Caitlyn no se sentía cómoda. Peor aún, John la presionaba repetidamente para hacer cosas en el dormitorio que simplemente no le interesaban, y ella estaba cansada de satisfacer sus extrañas fantasías. Como mencioné antes, la pareja planeaba mudarse a Colorado en los próximos meses. Bueno, parece que John era el principal interesado en mudarse a Colorado, y Caitlyn no parece haber estado completamente de acuerdo con este plan. John mencionó en una entrevista que nunca quiso que Caitlyn se sintiera obligada a mudarse, lo cual es una elección de palabras bastante extraña, si me preguntas. En mi opinión, esto muestra que John probablemente sabía que estaba haciendo algo insistente, aunque otros podrían discrepar. Habiendo sido un patán inconsiderado en el pasado, me he vuelto bastante bueno para detectarlos, y John cumple con todos los requisitos en mi libro. Al final, ambos pospusieron varias veces sus planes de mudanza, lo que sugiere que Caitlyn realmente no deseaba marcharse. Pero habiendo podido confirmar si esto es completamente cierto o no, es simplemente a lo que parecen aludir las pruebas y las declaraciones de los testigos. Tras varios meses, la policía seguía sin pistas sobre el paradero de Caitlyn. Encontraron un callejón sin salida tras otro. Aunque ciertamente tenían suficientes pruebas para sugerir que John estaba involucrado, no tenían suficiente información para probarlo o incluso acusarlo de algo. Pero entonces las cosas dieron un giro dramático. Uno que nadie esperaba, y ciertamente no uno que alguien esperaba. Fue la primavera de 2013. Las flores estaban en plena floración y el clima no podría haber sido más perfecto. Pero para los Markham, la perfección estaba muy lejos de su realidad. Habían pasado casi 2 años desde que su hija había desaparecido y dedicaron cada momento a buscarla, desesperados por respuestas. Una pareja que estaba en Cedar Grove, Indiana, caminaba por el bosque buscando chatarra u otros objetos valiosos que pudieran haber sido abandonados. Pocos sabían que su pasatiempo pronto llevaría a un gran avance en la investigación sobre el paradero de Caitlyn. Mientras buscaban en el área con sus detectores de metales, se encontraron con una roca de aspecto extraño diferente a todo lo que habían visto antes. Pero pronto notaron que no era una roca. Era una mandíbula humana. La policía fue llamada inmediatamente al lugar del crimen. Un equipo de investigadores acordonó el área y comenzó una investigación sobre los restos. Pronto, el hallazgo se relacionó con la desaparición de Caitlyn y los investigadores tuvieron que hacer la temida llamada a sus padres en una situación como esta. En este caso, solo reabrió las heridas de la familia, ya que los oficiales no tenían información relevante para compartir con ellos. No había un lado positivo, ya que no tenían pistas, pruebas ni evidencia prácticamente. Cuando el médico forense examinó los huesos, las cosas solo empeoraron. Los huesos, expuestos al clima por mucho tiempo, no revelaban qué le sucedió a la víctima o quién los había dejado allí. No había forma de saber cómo Caitlyn había perdido la vida, pero había un detalle en particular que era bastante extraño. Desconozco los detalles de cómo el médico forense llegó a esta conclusión, pero el investigador sospechaba que Caitlyn no había estado enterrada en estos bosques todo este tiempo. Según un examen más detallado, Caitlyn fue enterrada por un tiempo, luego exhumada y trasladada a una nueva ubicación. Nadie sabe con certeza dónde pudo haber sido esta ubicación original. Sin embargo, algunos especulan que pudo haber sido otra ubicación dentro del mismo bosque, pero es solo una suposición. Lo único que mencionar sobre el estado de los restos es que había evidencia que sugería que Caitlyn había sido herida en su muñeca alrededor del tiempo que perdió la vida. Pero el médico forense tampoco pudo estar seguro de esto. El médico forense notó 3 a 4 heridas en su muñeca, pero nunca se determinó la causa de estas lesiones. Aunque los informes en línea sugieren que pueden haber sido causados por algún tipo de cuchilla, pero ni siquiera eso se sabe con certeza. Pero aquí está lo realmente impactante. Tras el descubrimiento de los restos, el caso cayó nuevamente en el olvido. Para 2015, el padre de Caitlyn había instado a la policía a seguir investigando. Tras mucha resistencia, la policía local finalmente accedió.
Trajeron a nuevos investigadores para echar un vistazo fresco al caso. Aunque admiten que tenían un sospechoso, aún no tenían suficientes pruebas para perseguir legalmente a nadie. Se interrogó a algunos sospechosos, pero todos fueron liberados sin cargos. Pasaron otros 8 años hasta que la policía logró avanzar en el caso, pero finalmente, en marzo de 2023, se realizó una detención. En marzo de 2023, la policía anunció que habían detenido a otro sospechoso en la desaparición de Caitlin. Para entonces, confiaban en poder lograr una condena. Estoy seguro de que la mayoría esperaba este resultado, pero el nuevo sospechoso no era otro que John Carter, el prometido de Caitlin. Durante el examen forense de los restos de Caitlin, los investigadores descubrieron que había sido envuelta en una lámina de plástico y una barrera contra malas hierbas de jardín. Ya saben, la tela negra que se coloca al preparar un lecho de flores para evitar que broten las malas hierbas. Afortunadamente, la policía consiguió una orden para registrar el cobertizo de la madre de John. En el cobertizo, hallaron una tela de jardinería que coincidía exactamente con la encontrada alrededor de los restos de Caitlin. La policía halló una lista de otros artículos que consideran vinculados al delito, pero no se ha hecho pública para proteger la investigación. Durante su búsqueda, la policía también descubrió varias otras pruebas clave e inconsistencias en la coartada de John, así como discrepancias en las historias que él contó a los oficiales sobre la noche en que Caitlin había desaparecido. Los registros de teléfonos móviles tanto de John como de Caitlin muestran que ambos teléfonos se apagaron alrededor de la medianoche del 13 de agosto, la noche en que Caitlin desapareció. John afirmó haber estado en una fiesta en ese momento, pero la policía consideró sospechoso que ambos teléfonos se hubieran apagado exactamente al mismo tiempo esa noche. Para añadir al misterio, John afirmó que no le envió ningún mensaje de texto a Caitlin la noche de su desaparición. No obstante, los registros telefónicos demuestran que esto era falso. Envió decenas de mensajes a ella hasta alrededor de las 11:36 p.m., cuando los mensajes se detuvieron abruptamente y sus teléfonos se apagaron solo minutos después. Cuando la policía solicitó ver el teléfono de John, los mensajes de texto entre él y Caitlin de esa noche específica misteriosamente faltaban. Todos los demás mensajes de texto compartidos seguían allí, excepto ese bloque específico de mensajes de esa noche, que había desaparecido. La policía también quería revisar el teléfono de Caitlin, pero nunca lo hallaron. Se pensaba que había quedado en su auto la noche que desapareció, pero nunca se confirmó, y tantos años después, su teléfono sigue sin aparecer. Cuando se le preguntó sobre los mensajes, John al principio dijo que no le había enviado textos a Caitlin esa noche. Pero cuando los investigadores revelaron que tenían registros telefónicos que demostraban lo contrario, él dijo que borró los mensajes por accidente. Después dijo que los eliminó para tener espacio para nuevos mensajes, ya que recibía muchos de amigos el día que se reportó la desaparición de Caitlin. El hombre no lograba mantener una historia coherente. Pero todo esto conduce a una revelación final que tuvo lugar después de que se emitió la orden de registro para la casa de la madre de John. Dentro, encontraron un cuaderno, una especie de diario, supongo que podrías decir, que incluía algunas notas de John. El cuaderno estaba lleno de divagaciones varias y escritos sin importancia, pero una página en particular captó la atención de los investigadores. Los investigadores dicen que la entrada parece haber sido una conversación entre John y lo que ellos llaman una especie de demonio. La nota dice lo siguiente: en el fondo la amo, deberías matarla. La amo, pero debe morir. No soy capaz de matarla. Sí, puedes. No. ¿Sí? ¿Cómo me convences de todas estas cosas? Simplemente soy así de bueno. Pero eres malo, lo sé. ¿Cómo te mato? No puedes. Tienes razón. ¿Sobre qué? Nada. Esto fue seguido por una sola frase que decía: corté tus muñecas con la llave de tu corazón. Esa última frase suena como una confesión, especialmente considerando las heridas encontradas en las muñecas de Caitlin. No hace falta decir que el futuro no se ve muy bien para John Carter. John fue arrestado y detenido con una fianza de $1 millón. Logró realizar el pago y ahora es un hombre libre. Su juicio está programado para el próximo año, en 2024, y los investigadores tienen todas las razones para creer que será declarado culpable. John nunca ha comentado sobre el posible significado de esta nota. Entonces, ¿está mentalmente enfermo? ¿Realmente cree que estaba hablando con un demonio? Simplemente no lo sabemos en este momento. Sin embargo, todo esto se responderá en el juicio. Técnicamente, el caso aún no está resuelto, pero yo dudo que siga así mucho más. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales.
Si te gustó este documental de crímenes reales, dale like y suscríbete para ver más contenido similar. Si te gustaría ayudar a apoyar el canal, la mejor manera de hacerlo es simplemente dejando un comentario abajo. Cualquier comentario. Ayudas al canal más de lo que crees. Para apoyar económicamente, haz clic en el botón azul abajo para unirte o compra una taza de historias de crímenes reales en typenotes.com. Pero con eso, mi nombre es Tynots y los atraparé chicos en el próximo video. Gracias.